Si quieres aprender a cómo conducir en lluvia y cómo ir más rápido en circuito y mejorar tus tiempos por vuelta ya sea en el simulador o en la vida real, estás en el vídeo correcto porque vamos a hablar tanto de técnicas como de trucos y trazadas que te ayudarán a mejorar en lluvia, así que quédate en el vídeo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que cuando llueve el grip disminuye. ¿Por qué? Pues porque hay una película de agua entre el asfalto y las ruedas y esto hace que haya menos adherencia. Por ello tienes que tener en cuenta que no vas a poder acelerar y frenar lo mismo que lo harías en seco. Y la trazada también se va a ver modificada. ¿Por qué? Pues porque cuando se rueda en seco todos los coches más o menos tienen la misma trazada y al pasar vueltas y vueltas por el mismo sitio, poco a poco se va depositando la goma de los neumáticos, se incrusta dentro del asfalto. Y esto en seco nos ayuda a ir más rápidos porque la goma con la goma hace que haya más adherencia. Pero claro, cuando llueve la goma es muy lisa y hace que se cree una película de agua sobre ella. En cambio, si no tenemos la goma, el agua se incrusta dentro del asfalto y podemos tener una mejor superficie de contacto y por ello podremos tener más adherencia. ¿Qué significa esto? Pues que en lluvia tienes que ir fuera línea, es decir, tienes que ir por una trazada diferente a lo que lo harías en seco, porque aunque parezca ilógico, realmente vas a ir más rápido ya que va a haber más adherencia en esa parte del circuito, porque al fin y al cabo todo se basa en eso, en encontrar el punto de máxima adherencia al circuito. Y también tienes que saber que no todos los sitios tienen la misma adherencia, hay diferentes superficies dentro de un mismo circuito, el asfalto no es siempre el mismo y también los pianos y las moquetas son puntos muy delicados. Esto lo vamos a hablar ahora en el vídeo y tú como piloto tienes que saber adaptarte a las situaciones porque al estar lloviendo la situación va a cambiar vuelta a vuelta y no vas a saber realmente qué situación te vas a encontrar en la vuelta siguiente. Puede ser que haya más o menos agua, pero tú esto no lo sabes hasta que no llegas allí. Y lo que diferencia a los buenos pilotos en lluvia de los que no son tan buenos es la capacidad de adaptación que tienen, porque en realidad esta es la clave. Tienes que tener un control absoluto del coche y saber cuándo lo vas a perder. ¿Cómo se hace esto? Pues sabiendo dónde está el límite. El límite va cambiando constantemente, no es una línea constante en el tiempo, sino que puede ser que en una vuelta esté más arriba o más abajo. Y tú como piloto tienes que detectar dónde está. ¿Y cómo lo haces? Pues sobrepasando el límite de una manera controlada. De esta manera tú podrás saber si te has pasado el límite o todavía puedes apurar un poquito más. Y en lluvia tampoco es conducir lo más rápido posible, sino cometer los mínimos errores posibles, porque ya hemos visto en la Fórmula 1, por ejemplo, que a veces no gana el más rápido, sino el que menos errores comete, porque muy probablemente en condiciones de lluvia todo el mundo va a hacer errores, hasta el mejor piloto va a hacer errores. Entonces vamos a empezar con la frenada. ¿Cómo hay que frenar en lluvia? Bien, lo primero que tienes que saber es que la referencia de frenada, ya lo hemos dicho antes, se va a tener que adelantar, es decir, vas a tener que frenar antes. Y también no podrás frenar con la misma potencia que lo harías en seco, porque los neumáticos será más fácil bloquearlos, es decir, tienes que tener mucho más tacto y mucho más cuidado a la hora de aplicar presión sobre el freno. Y la técnica del trade braking o frenado regresivo no es tan recomendable aplicarla como en seco, porque aquí lo más óptimo es frenar lo máximo posible en línea recta, luego girar el coche y luego acelerar en línea recta. Debes tener en cuenta que tú estás frenando fuera línea y en la frenada en lluvia lo que tienes que hacer es ir un poco más profundo en la frenada, es decir, alargar la frenada un poco, introducirte más en la curva hasta el punto en el que empiezas a girar y llegar a un punto en el que cruzarás la línea de seco y ese punto es un punto crítico porque inevitablemente vas a pasar por una zona que tiene menos adherencia ya que hay goma depositada sobre ella. Entonces aquí tienes que estar preparado porque es probable que el coche te haga un movimiento extraño, tienes que estar preparado para poder corregirlo y esto pasa lo mismo en la salida. En la salida cuando empieces a dar gas habrá otro punto en el que inevitablemente vuelvas a cruzar la línea de seco y como hay goma depositada será más fácil perder la parte trasera del coche. Por ello tienes que tener mucho cuidado y si ves que en frenada, por ejemplo, bloqueas los neumáticos, lo que tienes que hacer es levantar presión del freno, volver a hacer que los neumáticos rueden y luego volver a añadir presión sobre el freno. Y en la salida pasa lo mismo. Si tú pierdes el control del coche en la salida, lo que tienes que hacer es levantar el pedal del gas y luego volverlo a aplicar cuando las ruedas dejen de derrapar, porque como continúes acelerando o frenando cuando las ruedas están bloqueadas o están derrapando, vas a hacer un trompo y es muy fácil hacer un trompo en lluvia. En cuanto a la parte media de la curva, la tienes que tomar también por una trazada que no es convencional, la cual puede ser más abierta de lo normal, aunque lógicamente no sea la más rápida, pero realmente y sobre el papel sí lo es. De hecho, Max Verstappen, recuerdo en el Gran Premio de Brasil de 2016, el recital que dio sobre la lluvia, recuerdo en la curva 3 que él era el único piloto que trazaba por el exterior. ¿Y por qué él trazaba por esa parte? Pues porque se dio cuenta que allí había más adherencia que por la trazada convencional de seco. ¿Y cómo detectó esto? Pues bien, cuando salió el safety car, él ya estaba probando trazadas alternativas, estaba mirando en qué zonas del circuito había más o menos adherencia y de esta manera poder modificar su estilo de pilotaje para adaptarse a dichas circunstancias. Y durante el safety car lo estaba haciendo y lo estaba probando y él era el único que lo estaba haciendo y por ello cuando se fue el safety car fue tan rápido porque él ya sabía por dónde tenía que trazar mucho antes que sus rivales. Es cierto que hay curvas que no es tan fácil abrirse y probar trazadas un poco más alternativas, por ejemplo las chicanes son curvas muy delicadas que no se puede hacer esto tan fácilmente porque si intentas hacer una trazada
demasiado abierta, vas a perder más tiempo del que realmente vas a ganar, por lo tanto no te sale a cuenta. En cambio, en curvas de un radio más largo, sí que lo puedes intentar ir un poco más por el centro del circuito e ir fuera línea. En cambio, en chicanes muy rápidas, como por ejemplo Maggots y Beckets de Silverstone, no te sale 100% rentable, porque aunque tengas menos adherencia, vas a perder más tiempo si haces las curvas por el exterior, digamos. En lluvia también tienes que tener en cuenta que es muy recomendable a veces cambiar de marcha antes. Aunque no sea el punto óptimo de cambio de marcha, a veces es recomendable sobre todo en la salida, porque de esta manera evitarás lo que se conoce en inglés como el wheel spin o el patinaje de ruedas. Por ello, si cambias antes de marcha, evitarás que el motor se revolucione en exceso y te será más fácil controlar el coche. Esto lo haces tú manualmente y también los ingenieros te pueden echar una mano en cuanto a la entrega de la potencia del motor de combustión interna y también en cuanto a la entrega de los motores eléctricos. Ya sabéis que tenemos un libro explicando cómo funcionan los motores híbridos en la Fórmula 1, donde hacemos un análisis detallado y paso a paso sobre cómo es un motor moderno de la Fórmula 1. Así que si estáis interesados, id a echarle un ojo. Algo también a tener en cuenta en lluvia son los pianos y las moquetas, los cuales debes evitar, especialmente los pianos que son, digamos, con unas pequeñas crestas. Estos pianos los tienes que evitar porque allí se acumula más agua y además, aunque se pintan con pintura antideslizante, siempre va a tener menos adherencia esa pintura que el asfalto propiamente. Por ello lo tienes que evitar porque será más fácil perder el control del coche. Y sobre todo, hay pianos que sí que los puedes coger un poquito y otros que no. Aquí de nuevo no hay una ciencia exacta, tienes que ir probando y experimentando cuál tiene más adherencia, cuál menos, etcétera. Algo que sí es aplicable para todas las circunstancias es la moqueta. La moqueta no la puedes coger porque eso sí que es hielo. Cuando llueve allí se encharca el agua y como pongas una rueda ahí es muy probable que pierdas el control del coche. Y en lluvia no tienes que tomar tampoco excesivos riesgos, sino que tienes que minimizarlos. E insisto, la clave, ya lo estáis viendo, es experimentar. No hay una ciencia exacta sobre cómo hay que conducir en lluvia. Y es por lo que los coches aquí se igualan, porque en lluvia no cuenta tanto el coche, sino la capacidad de adaptación del piloto y las manos de este. Por eso muchas veces las mejores carreras las vemos sobre lluvia, porque tanto pilotos como ingenieros no están acostumbrados a estas situaciones. Ya lo vimos en el Gran Premio de Alemania del 2019, que las paradas a boxes eran un caos absoluto. Recuerdo la de Lewis Hamilton, no habían neumáticos preparados, había gente que montaba neumáticos de lluvia, otros de seco, gente que ponía neumáticos de seco cuando todavía estaba lloviendo, y es por lo que es tan emocionante, porque hay mucha incertidumbre por todos, no está todo tan monitorizado como en seco. Y hablando del Gran Premio de Alemania, nos viene perfectos para explicar el siguiente concepto que hay que tener mucho en cuenta en lluvia y es muy peligroso. Es el aquaplaning. ¿Qué es esto? Pues el aquaplaning es cuando se produce una acumulación de agua y el neumático no está en contacto sobre el asfalto, sino que hay una película de agua entre el neumático y el asfalto, ya que el neumático no puede extraer tanta agua que haya acumulada en la pista. ¿Cuándo se produce esto? Pues bien, esto se produce cuando llueve muchísimo y también cuando hay charcos o ríos, por ello los tienes que evitar. Siempre que veas un río o un charco, evítalo porque es muy probable que se produzca el aquaplaning. ¿Y qué pasa cuando se produce este fenómeno? Pues que pierdes totalmente la dirección del coche. Es como si fuese sobre hielo y este es el momento más peligroso y que más miedo da para un piloto, porque no puedes controlar el coche. Aunque frenes, el coche no va a frenar, aunque gires, el coche no va a girar, y es el motivo principal por el que se cancelan o se paran carreras, por el riesgo de este aquaplaning. Y por ejemplo, en el Gran Premio de Alemania de 2019, en la última curva todos los coches iban fuera, y como metiesen una rueda fuera del circuito en la última curva, se iban contra el muro. ¿Por qué? Pues porque allí el asfalto que había en la escapatoria era un asfalto súper liso, porque allí se hacen carreras de aceleración, y ese asfalto es muy liso y no tiene porosidad, por lo tanto el agua se acumulaba, había como una piscina de agua, y como pusieran el neumático ahí, el coche perdía contacto sobre el asfalto y se iban al muro y no podían hacer nada. También es más probable que se produzca el aquaplaning a altas velocidades, por eso los puntos críticos de aquaplaning son las rectas largas de alta velocidad. Ya veis que esto de conducir en lluvia es una ciencia aparte, no tiene nada que ver con conducir en seco, cambia totalmente y hay que experimentar y es muy difícil. Por ejemplo, el mismísimo Ayrton Senna, uno de los mejores pilotos de lluvia de la historia, él dijo que cuando empezó en karting era muy malo conduciendo en lluvia y fue practicando y poco a poco fue ganando esa confianza y aprendiendo a cómo conducir en lluvia más rápido y se convirtió en uno de los mejores pilotos de la historia bajo la lluvia. Algo también muy peligroso en lluvia es la visibilidad, porque los Fórmula 1 al tener el efecto suelo tan brutal que tienen, que ya sabéis que tenemos un vídeo explicándolo en el canal, esto hace que el agua que pasa por el fondo plano del coche, cuando llega a la parte del difusor, se levante y produzca este spray de agua que ciega al piloto de detrás. Si vas el primero esto es una ventaja porque tú ves perfectamente, pero los de atrás no. Pero claro, si vas en medio del pelotón esto es una clara desventaja. Y las referencias de frenada no son fáciles de ver, por ello es importante también tener otras referencias de frenada que no estén tan cerca del asfalto, sino que estén más alejadas, porque hay que tener una visión más periférica, porque delante tuyo no ves bien. A los lados es cierto que ves un poco mejor, pero delante tuyo no puedes ver por la cantidad de agua que está soltando el coche de delante. Y es un problema realmente grave que tienen los Fórmula 1, y es por esto, por el efecto suelo que producen y también por los grandísimos neumáticos que tienen. Y si tenéis alguna duda o sugerencia para futuros vídeos, dejadla en un comentario, porque muchas ideas de vídeos las cojo gracias a vosotros, porque realmente tenéis grandísimas ideas, así que no dudéis en dejarlas en un comentario. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, y si os queréis suscribir para no perderos nada, suscribíos y activar la campanita. Y si queréis ver otro vídeo, pues haced clic aquí. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos.
vemos en el siguiente. Hasta la próxima.